La última clase que vamos a trabajar en este tema uno de circuitos trifásicos, vamos a ver instrumentos de medición y conexiones, conexiones posibles en los sistemas trifásicos. Estas conexiones son dos, la vamos a llamar delta y estrella o triángulo, se le pueden decir también a la delta. Y una vez que veamos las conexiones y que las entendamos, las vamos a trabajar presentándolas, pero después cuando veamos cada uno de los equipos que vamos a ver en el tema, es que vamos a trabajar en el detalle. Y luego vamos a revisar los instrumentos de medición de variables eléctricas. Como consecuencia de los instrumentos, vamos a tener que entender el voltaje, el que se llama el voltaje eficaz. ¿Por qué necesitamos conexiones? Ustedes recuerdan, en el sistema trifásico tenemos 3 cables y a veces un cuarto cable, o sea, uno para cada fase, que son 3. En los sistemas existe un cuarto cable que sería el cable de neutro. Cada uno de nuestros equipos eléctricos, tanto transformadores como máquinas, vamos a tener unos arrollados, que aquí les muestro un gráfico de un arrollado. Estos arrollados, en cada uno de los equipos trifásicos que vamos a analizar, vamos a tener por lo menos 3 arrollados de. Entonces, en total vamos a tener 6 terminales en un sistema. 6 terminales se tienen que conectar a un sistema que tiene 3. ¿Cuál es la única manera de lograr esa conexión? Aquí estaríamos viendo las 3 bobinas. Si estamos hablando, por ejemplo, de un motor trifásico, cada una con sus 2 terminales. La bobina 1 tiene terminales 1 y 4, la 2, el 2 y el 5, y la 3 el 3 y el 6. Imagínense que cada una de estas bobinas representa una fase del equipo que vamos a conectar. Estamos teniendo 6 puntas de conductores que queremos conectar a un sistema trifásico. Pareciera así que digamos, bueno, hay 3 puntas que nos sobran. Entonces, esa manera de lidiar con ese tema a través de las conexiones estrella y las conexiones triángulo. Estas dos conexiones no se mezclan. Existen o la conexión estrella en un equipo trifásico o la conexión en delta en el equipo trifásico, pero no puedo tener la mitad conectado en estrella y la mitad conectado en triángulo, no. Entonces es muy limpio en general esas conexiones. En generadores, ambas conexiones, perdón, tanto la estrella como la delta se usan muchísimo. En los generadores no se usa la conexión en delta por tema propio del generador. La conexión en estrella es, imagínense que ustedes, o sea, unimos los terminales de abajo, el 4, el 5 y el 6, en un mismo punto para crear, hay un neutro. Este punto común se llama neutro. Y me quedan libres la 1, la 2 y la 3 para conectarme con los 3 cables del sistema trifásico. En esta conexión en estrella o en Y se pueden medir tanto el voltaje de línea entre 2 fases como el voltaje de fase entre la fase B, si está la línea fuera de la fase B, con el neutro. Si el sistema está balanceado, este cable negro no hace falta. Este cable negro sería el cable de neutro. Pero este punto, aunque este cable no exista, este punto sigue siendo un punto de neutro, porque es un punto de una conexión común entre las tres fases. ¿Ok? Entonces, de esta manera logramos nuestro motor. Si esto fuera un motor, lo conectamos en estrella y las 3 salidas van a ser las 3 cables que van a venir de la calle a conectarse en la entrada del motor. Ok, entonces la conexión en delta es una conexión distinta. En esta conexión en delta vamos a comenzar con la primera bobina en el terminal T1, recorremos hasta el terminal 4, que es de la misma bobina. Ese terminal 4 lo unimos con el terminal 2, volvemos a recorrer la bobina hacia abajo hacia el terminal 5, el terminal 5 lo unimos al terminal 3, recorremos hacia abajo y el terminal 6 lo unimos con el terminal 1 para cerrar ese triángulo. En cada punto de unión es donde nos vamos a conectar con el sistema externo. L1, L2 y L3 es el sistema de afuera, conductores que nos van a llegar de afuera. Seguimos hablando si este fuera nuestro caso de un motor. En este caso, sí aparecen unas corrientes que se pueden hablar corrientes de línea y de fase. Recuerden que yo no había entrado en el detalle de las corrientes de línea y de fase porque en una conexión en estrella no hay diferencia entre línea y fase. En este caso sí, esta corriente de línea es distinta a la corriente que va en cada una de las ramas de la delta. Entonces la relación entre corriente de línea y corriente de fase en este caso es parecido a los voltajes de línea o los voltajes de fase. Aquí está la relación de las corrientes. La corriente por cada una de estas ramas de la delta es más chiquita que la corriente que va por aquí afuera. Porque si ustedes hacen una ley de Kirchhoff de corriente, esta corriente va a ser el voltaje de línea y voltaje de fase
no existe, o sea, nosotros lo seguimos llamando voltaje de línea, el que es entre dos fases para no confundir. Antes de meternos en los instrumentos de medición, tenemos que hacer algunas consideraciones en las variables. Nuestro sistema es un sistema de corriente alterna, como la línea blanca o clara que sale aquí en este dibujito de un osciloscopio. Voltaje y corriente van a tener esta forma de onda, no la de abajo es otro ejemplo que no nos sirve. Pero la onda sinusoidal va a ser una cosa así. Este equipo es un osciloscopio. Estos osciloscopios no es un equipo normal que tenga la gente en su casa, es un equipo... Obviamente que la tecnología ha bajado mucho de precio, pero es un equipo más caro, más delicado, es menos útil para el día a día, porque además si queremos medir el valor del máximo de la onda, tenemos que fijarnos muy bien para calcular, es un equipo que normalmente se usa en laboratorio. Entonces los equipitos que nosotros tenemos en nuestras casas, que son los equipos, los multímetros, equipitos muy baratos, lo que miden es un valor que se llama valor RMS o valor eficaz. Matemáticamente tiene una fórmula para calcularlo, es un valor, eso es matemático, probablemente hasta lo hayan visto en matemáticas. Para calcular ese valor eficaz, entonces lo que hacemos es medir ese valor eficaz. Desde el punto de vista conceptual con el sistema eléctrico, lo que nosotros decimos es que el valor eficaz de una onda senoidal es aquel valor de voltaje o corriente que produce la misma disipación de calor que es su equivalente corriente continua. Entonces, el valor eficaz se convierte en un valor de corriente continua. O sea, si vemos una onda y si esta onda se mantiene bonita siempre con su frecuencia angular y su frecuencia que sería de 60 Hz, nosotros el valor eficaz va a ser un valor que, bueno, que para nosotros es suficientemente bueno, es el que se usa, no se suele referir al máximo de la onda, sino que solemos hablar del valor RMS o el valor eficaz. Tanto es así que este valor de 120 voltios que hemos estado hablando y de 208 entre líneas es un valor eficaz. Nosotros normalmente no hablamos de este máximo de la onda. Entonces, el valor eficaz tanto en voltaje como en corriente, entonces va a ser el valor máximo entre raíz de 2. O sea, dividimos entre raíz de 2. Aquí tienen que tener cuidado no confundirse, que es muy común confundirse el raíz de 2 con el raíz de 3 entre valor eficaz y valor de línea. El valor eficaz aplica para cada una de las fases. O sea, nosotros cuando hablamos de 120 voltios, hablamos de valor eficaz para calcular el valor máximo de la onda, tendremos que multiplicar 120 por raíz de 2 y nos da el valor máximo de la onda. Entonces, entendiendo que ese es el valor que vamos a medir con equipos más sencillos, el valor eficaz en los osciloscopios no se registra. El valor eficaz no es un valor físico de la onda, es un valor matemático, o sea, ustedes no lo van a ver en ninguna forma de onda dibujado allí, ¿no? Entonces están los multímetros como que este lo podemos tener, yo tengo uno aquí en la casa, es muy barato, muy sencillo, muy portátil, también liviano, hay de muchas calidades y muchos precios y las calidades van a depender de cuál sea la precisión del equipo. Con la perilla esta del medio, esto normalmente mide valores en corriente alterna, voltaje y corriente alterna, solamente valores RMS y voltaje y corrientes en corriente continua. Entonces yo en esta perilla escojo qué es lo que necesito medir y una vez que lo mido, entonces ya sabemos que los valores de corriente alterna van a ser valores RMS. ¿Okay? Y con estas dos puntas, por ejemplo, si yo quiero medir, yo tengo que... ¿Okay? Después hay otros que son voltímetros y amperímetros de distintas formas. Sobre todo estos se usan cuando se quieren dejar valores fijos para medir cosas en empresas, los misma gente de los sistemas eléctricos necesitan, hay unos de estos muchísimo más sofisticados que miden en las subestaciones del sistema eléctrico para efectos del que administra el sistema eléctrico. Estos obviamente tienen conexión y pueden mandar los datos a un sistema de supervisión o los más sofisticados. Y aquí se usan marcas, en Caracas por ejemplo se usan marcas ABB, Siemens, Honeywell, eh, Power se los debo, una empresa canadiense, Schneider, que se usaba muchísimo antes, para medir los equipos en las subestaciones. ¿Okay?
Después, la medición de energía, que es la que hace Corpoelec en las casas, mide energía activa solamente. Entonces hay básicamente de dos tipos, con dos prestaciones, va a depender también de la cantidad de fases que queramos ver. Los dos equipos hay desde una sola fase hasta tres fases. Estos equipos de medición tienen otras restricciones, que es que tienen que estar aferidos. Hay normalmente en cada país un sistema de aferición que garantiza que lo que se está registrando y lo que se está facturando corresponde a la realidad, ¿no? Entonces hay formas de aferirlo, hay gente que aquí hay una oficina que hace esa aferición, y entonces para todos los equipos de medición de energía que sirven para facturar, eso aplica en general a todo, es como las cajas registradoras de los comercios. Entonces, estos tienen el tipo electromecánico, que son estos dos que están aquí, que es probablemente el que ustedes tengan en su casa. Este tiene un dial donde va marcando el acumulado y una ruedita que va dando vuelta. Esa ruedita uno sabe que está dando vuelta porque tiene una marquita en algún lado y la marquita pasa frente al disco. Estos tienen que estar visibles al usuario, eso lo exige los reglamentos de facturación. Y después están los digitales, que en Caracas hay bastante menos, porque son más caros, tienen más prestaciones porque se pueden comunicar, pero son más caros, bastante más caros. Un medidor de esto puede costar menos de $20 puesto casi que en un almacén de Corpoelec, 15 o $20. Uno de estos puede estar costando más de $100 o $200 en Corpoelec. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos este tema, el tema número uno, y vamos a entrar con el tema número dos, que vamos a hacer un paseo muy rápido de los circuitos magnéticos, porque lo que les he dicho desde el principio, o sea, los equipos que estamos viendo nosotros tienen tanto se produce un fenómeno electromagnético causado por unas corrientes que circulan en un equipo, y se crea un campo magnético, y eso, bueno, de alguna manera tenemos que entender muy por encima qué significa eso. Entonces, en esa clase vamos a ver los circuitos magnéticos, lo terminamos, entonces ya terminaríamos dos temas con esa siguiente clase. Recuerden que los lunes y miércoles de 2 a 3 es la hora de consulta de Google Meet. Ya mandé las dos invitaciones tanto para lunes como para miércoles. Estamos pendientes, sigo pendiente por el chat si quieren hacer alguna pregunta o mandar algún comentario. Pero bueno, entonces terminamos con esto.